Estamos en vivo. Tres minutos pasaron de la 1 de la tarde. Hola mundo, ¿cómo andamos? ¿Cómo arrancaron esta jornada? Espero que muy bien por acá, como siempre, a esta hora del día, comenzando a través del dial de la 100.9 Radio Nuevo Día, este programón que llamamos Siempre Llegué Tarde. Brian Álvarez en controles técnicos. Hola, Brian. ¿Cómo anda la muchachada? Pero muy bien, ¿cómo andas vos? Un giorno tristísimo. ¿Por qué tristísimo? Ah, el rojo. ¿Qué podemos hacer para mejorar tu día, Brian Álvarez? ¿Tenés matecito? Sí. ¿Qué más? ¿Comiste algo? No, le decimos a la gente si pueden traerle algo, por favor. Sí, para mejorar el día, que encima está lloviendo, no te ayuda mucho. Acá vamos a ponerle onda, es lo único que te puedo prometer. Está Rodri Poloni en el streaming. ¿Cómo andamos, Rodri? Bien, en el caso de Rodri, excelente 10. Juli Quiroz en la web. Es Julián. Y por acá la pela. Sí, acá estamos acompañándote hasta las 3 de la tarde que hacemos este programa en vivo y hoy más puntuales que nunca. La gente se va a sorprender, ¿eh? va a sintonizar y va a decir, mirá vos, siempre llegué tarde, puntualísimo. Así que la idea es acompañarte 2 horas en vivo con toda la información, con buena música, ponerle un poquito de onda a la jornada, pero también informarte, ¿no? Como el equilibrio entre la realidad y la intención que tenemos de mejorar el día. Escribinos, vos contame también cómo andás, si nos escuchás arriba del taxi, en el comercio, en la calle, si estás trabajando, si estás descansando, al 516051. Bueno, contarte que estamos en vivo a través de la 100.9 en eldiarionuevodia.com.ar y también estamos en vivo en YouTube. Nos podés ver. También no hay mucho para ver, pero podés vernos a través del canal de El Diario Nuevo Día. Ahí, bueno, podés además dejar tu comentario, simplemente te tenés que suscribir. Y suscribirse es esto, hacer clic, nada más. No tenés que pagar nada, es para que después te aparezcan las notificaciones de los programas en vivo y no solo de este programa, sino de la programación de la radio, así que está buenísimo y no te perdés ninguno. A mí me funciona un montón, porque a veces viste que la cabeza está en otra y me aparecen las notificaciones de los canales que sigo cuando subo nuevos videos o cuando están en vivo y a veces me ayuda a decir, lo escuché porque me apareció la notificación. Es mi caso por lo menos, ¿eh? Así que nada, te lo recomiendo, no solo para este programa. Bueno, te decía que me cuentes cómo andás. Sabemos que estamos en situaciones complicadas, así que quiero escucharte también. Charlemos. En un rato ya vamos a tener nuestro bloque reflexivo y te voy a estar contando el tema del día. Antes, por supuesto, los títulos locales y provinciales. Además, hoy vamos a estar en contacto con San Julián porque de ahí es un realizador audiovisual que se llama Pablo Walker o Poli Walker, se lo conoce en el medio. Trabaja para la productora de contenidos de la Unidad Académica San Julián de la UMPA y están realizando una serie documental que se llama Radiografía del Campo Santacruceño. El primer capítulo ya fue presentado, de hecho, en la Feria del Libro Independiente Autogestiva de Río Gallegos, realizada el fin de semana del 11 de julio. Se presentó el primer capítulo ahí en la mina de Amigos del Tren, del Museo de Amigos del Tren, y el
Finde este que pasó se presentó en Calafate con un amplio marco de público, le ha ido muy bien a la presentación. Bueno, se viene el segundo capítulo. Cada uno de los capítulos dura aproximadamente 1 hora y es una realización de alto nivel, una muy buena producción que realmente han viajado al campo, han entrevistado a peones rurales, lo enlazan también con la historia de la provincia de Santa Cruz. No te quiero spoilear tanto porque en un rato vamos a hablar con el realizador, pero la verdad que quédate en sintonía porque va a estar buena la nota. Y después tenemos visitas en el estudio. Vos sabés que acá en Río Gallegos hay una revista cultural que se llama El Último Viernes, que viene de la historia de otra revista cultural, que ya vamos a hablar también aquí en los estudios, y nos va a estar visitando Ariel Dileo porque vamos a hablar, ¿no?, de la actualidad de esta revista que está hecha por artistas, y eso es la particularidad que tiene, ¿no? Es una revista que tiene varios artículos. Recientemente leí uno, por ejemplo, acerca de Jorge Escudrinao, pero escrita por otra periodista. Muy, muy interesante la mirada que tiene, comparten poesía y, como te digo, tiene una historia en nuestra provincia, y hoy vamos a estar recibiendo la visita entonces de parte del equipo de esta revista, por si no la conocías y si la conoces también para conocer más detalles, así que vos también podés hacer preguntas, ¿eh? Por ejemplo, no sé, ¿cómo se hace para publicar en la revista? O hace, no sé, ¿cuál es la mirada, cuál es la línea editorial? ¿Cómo fue la idea de que surja una revista acá en Río Gallegos y por qué ese formato y no otro? No sé, las preguntas que se te ocurran al 516051 y las vamos integrando a la nota que tenemos en un rato nada más. Por supuesto, como siempre, títulos locales, tenemos noticias ambientales. Vamos a seguir con la agenda de lo que se espera para este 6 de agosto, que ya te venimos comentando hace varios días, y mucho más hasta las 3. Así que por lo pronto lo que hago es recomendarte que te quedes en la sintonía. Arrancamos con buena música y ya volvemos. Y de pronto un accidente y dio como resultado casi una canción por día en un papel borroneado, y no te das cuenta que hoy te necesito. Me mata la ansiedad, que todo sea tan aburrido, todo sea tan aburrido. 1.000.000 de guirnaldas en mi casa para alegrar el día, simplemente no alcanzan, y espero sentada todo el día a que vengas y digas: hey, te necesito. Salgamos un rato al sol, hoy el día está lindo, hoy el día está lindo. Cuando termine todo esto y yo pueda hacer bien lo que yo quiera, voy a salir sin llamarte y voy a gritarle a todos en la calle que todo terminó. No te necesito, no hay más que cantar hoy. Voy a escuchar un disco. ¿Te perdiste lo que pasó? Tranqui, en Siempre Llegué Tarde nos pusimos al día por vos. Noticias.
Bien, volvemos. Las ligas menores. Estabas escuchando recién Haciendo Accidente. Vos contame, te decía cómo andás al 516051 mientras yo te cuento los títulos locales y provinciales del diario Nuevo Día. Y te cuento también que nos podés seguir a través de redes sociales. Estamos en @siempre llegué tarde y por supuesto el Instagram del diario Nuevo Día 80, lo mismo en Facebook. Bueno, vamos a los títulos. Te decía los principales títulos del diario nuevodía.com.ar. Santa Cruz inauguró la Winter Swimming World Cup 2026 y volvió a mostrar al mundo el glaciar Perito Moreno. Qué frío me da ver las imágenes, solo te voy a decir eso, con la participación del gobernador junto a Matías Ola, que vos sabés que él es el presidente de Nadado Argentina. También me llama mucho la atención que su apellido sea Ola y se dedique al nadado. Él estaba allí presente, también con representantes del Parque Nacional Los Glaciares y delegaciones de 15 países. Quedó entonces oficialmente inaugurada esta Copa Mundial de Invierno de Nado en Argentina. El evento se desarrolla frente al glaciar Perito Moreno. Bueno, es en el marco de este evento que obviamente los medios aprovecharon a conseguir algunas declaraciones de el gobernador. El evento, además, te cuento que congrega 300 nadadores de 15 países, entonces es turísticamente hablando muy importante. Y las palabras de Vidal fueron: Santa Cruz tiene un potencial enorme y lo tenemos que aprovechar. Bueno, esta mañana en Arriba al Día nuestros compañeros estuvieron hablando ya bastante de la situación de los trabajadores tanto de Carrefour como de Autofarma. Y hablando de Autofarma, nos vamos a ir ahora a Tierra del Fuego porque la obra social del Estado fueguino resolvió suspender de manera preventiva el convenio con la red de farmacias Autofarma en una medida que atribuyó al fracaso en negociaciones para regularizar la deuda entre ambas partes. Según informó el organismo, el conflicto surgió luego de que la firma desestimara un principio de acuerdo alcanzado en la ciudad de Buenos Aires. Bien, cambiamos de tema nuevamente. La policía de la provincia reforzó el operativo para localizar al vecino César Agustín Aguilar Pérez, de 58 años, quien permanece desaparecido desde el domingo 26 de julio, cuando se ausentó de su domicilio en nuestra ciudad. Vecinos y vecinas de Río Gallegos, necesitamos la colaboración de todas las personas que tengan datos. Llama al 911. Y además te cuento que en las últimas horas se desarrolló una reunión estratégica en la Jefatura de Policía para reorganizar y optimizar las tareas de búsqueda, con la participación de autoridades del área de seguridad, policía judicial, investigaciones, bomberos, responsables de distintas áreas. Recordamos que César Aguilar Pérez tiene 58 años, mide 1,70 m, es de tez trigueña, el cabello es semilargo y con canas y su rostro está mayormente afeitado. Al momento de ausentarse, vestía jean azul de tono medio con desgaste y una campera negra con capucha. Bueno, se reveló un mapa nacional de deuda que obviamente lo que indicó es que cada vez cuesta más pagar las cosas y cada vez hay más personas con deudas. En Santa Cruz hay una alerta por el crecimiento de la mora, pero obviamente esto está en contexto en la situación económica, social y política en la que estamos inmersos, ¿no? De hecho, hoy a la mañana escuchaba las declaraciones del presidente en el programa Buenos Días Malvinas de acá de Radio Nuevo Día, donde
decía esto, bueno, pero nadie les obligó, palabras del presidente, si quieren después la buscan, nadie los obligó, nadie les puso una pistola en la cabeza, algo así dijo, respecto a las deudas, y vos decís, sí, no, pará un poco, ¿no? Porque en realidad la gente se está endeudando no para comprarse una casa millonaria ni nada de eso, para las cosas básicas de la vida, o sea, las familias comprando con tarjeta la comida que necesitan del supermercado y los elementos básicos. Entonces, totalmente desubicado me pareció ese comentario. Y bueno, el relevamiento que te decía, elaborado con datos del Banco Central, ubica a Santa Cruz entre las provincias con mayor morosidad de Argentina. El informe advierte sobre el crecimiento del sobreendeudamiento, el avance de los créditos digitales y también el impacto que tenemos en la Patagonia. Bien, en el ámbito local, la presidenta del Consejo Deliberante de Río Gallegos, Daniela D'Amico, presentará un pedido de informes al municipio por el rápido deterioro de la primera etapa de la intervención realizada en la autovía, en la zona de Avenida San Martín y la Rotonda Zamoré, y además va a proponer extender un año la vigencia de la libreta sanitaria para reducir costos y trámites a trabajadores comerciales y gastronómicos. Bueno, está acá alguno de los títulos principales de eldiarionuevodía.com.ar. Cuando ya pasaron 19 minutos de la 1 de la tarde, te acompañamos en esta jornada. Te voy a actualizar los datos del tiempo. En Río Gallegos, obviamente que sigue la lluvia. 4 grados 4 décimas es la temperatura actual. La térmica 1 grado 4 décimas. La humedad súper alta, 96%. El viento este a 13 kilómetros por hora. Y se espera para el resto del día lo que ya te habíamos anticipado en la jornada de ayer. Van a continuar las lluvias por la tarde y por la noche en Río Gallegos. El viento se va a mantener así tranqui, casi imperceptible del sector sudoeste y velocidades a 12 kilómetros por hora. ¿Qué va a pasar con las lluvias? ¿Querés saber o no? ¿Realidad o no? Que preferís negarla. Si no querés saber qué va a pasar con la lluvia, baja el volumen de la radio 2 segundos y volvelo a subir. Porque sí van a seguir, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, por la tarde, por la noche, la madrugada, la mañana de mañana y hasta la tarde. La buena noticia es que mañana a la noche no va a llover. Bueno, un poco, ¿no? Va a parar. No, en serio, fuera de joda. Y ya el pronóstico para jueves también indica que no lloverá. El viernes es otro cantar, pero bueno, sí contarte y decirte que está complicado. Obviamente acá en la zona del centro, si te manejas solo por acá, vas a ver que está bien en comparación a otros barrios, como te decíamos ayer. La situación en algunos barrios es muy, muy difícil porque está entrando agua dentro de las casas. Y esa situación no se puede vivir así. Directamente la humedad, más allá de que te daña las cosas del hogar y que la humedad te arruina todo, hace mal a la salud. Puede traer muchísimos problemas respiratorios, no es joda y hay que tomarlo en serio. Entonces, acciones urgentes a los barrios que lo necesitan por parte de las instituciones que tienen que hacerlo y la solidaridad de los vecinos y vecinas de Río Gallegos, que si viene una situación complicada de alguien, bueno, poder ayudar, poder llamar a alguien, ¿no? También acá a disposición la radio, si necesitan algún número de teléfono o algo, también podemos activar ahí una red solidaria. Eso quería contarte, reiterarte que podés comunicarte, que estamos en vivo hasta las 15. Esto siempre llegué tarde. Música y volvemos. Anxiety, keep on trying me. I feel it quietly, trying to silence me. Yeah, my anxiety can't shake it off of me. Somebody's watching me, and my anxiety. Yeah.
mojo. I bounce back, no pogo. Unhappy, no homo. New brands, no logos. Money on my juggler, natural hustler. Think I need a smuggler up in Russia. You could be my butler, shine my cutler. Shout out to Oyenda, that's the guzzler. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene. The bag is a nice tease. I tried to escape. My life is an X-ray. I'm sorry, a sex tape. You only get one take. Quiet on the set, please. Rolling anxiety in 3, 2. Anxiety, keep on trying me. I feel it quietly, trying to silence me. Yeah. Anxiety, shake it off of me. Somebody's watching me. It's my anxiety. Corridor from Florida. What's in that clear blue water? No limits, no borders. What's in that new world order? Marco, Polo, Negro run from Popo. That blue light and that rojo. And it's like I get this tightness in my chest, like an elephant is standing on me, and I just let it take over. Anxiety keeps on trying me. Anxiety keeps on trying me. Anxiety, oh, I feel it trying, keep it trying, keep it trying. Oh, I feel the silence, keep it quiet, keep it tight. Oh, somebody's touching me. Anxiety, I'm tired of trying. Momento de bajar el tempo. Unas palabras para acomodar las ideas y seguimos. Volvemos después de la música. Ansiedad se llamaba el tema de recién. ¿Vieron alguna vez el video de ese tema? Está bueno. Es como un, ¿sabes qué? Al principio, no, iba a decir es como un sueño, pero no. La primera vez que lo vi, pensé que era como un sueño, porque la cantante está todo el tiempo como le están pasando cosas re raras. Como de sueño, ¿viste? Como que estás tranquila en tu casa y de repente se le prende fuego a la cocina y de repente aparece un perro y de repente aparece gente que le rompe la ventana del lugar y
Como si, claro, como si te entraran ladrones en la casa y de repente vienen 2 chicas y se la llevan y después, y así todo en una situación súper rara, Trambólico. trambólica, como te pasan los sueños, como, o no sé, va corriendo a un lugar y se choca con una pared de vidrio que no estaba antes, y al principio eso lo entendí como en un sueño, pero después dije, no, pará, el tema se llama ansiedad, y lo que te despierta la ansiedad... Pará, que estoy chequeando, ahí está. Lo que te despierta la ansiedad son esos miedos, esa alarma como si estuvieran pasando realmente esas cosas, ¿no? No está pasando en la vida real nada, quizás, pero por dentro vos estás accionando como si te estuviera por morder un perro, como si en tu casa se estuviera por prender fuego todo, como si te estuvieran entrando ladrones, como si te estuvieran persiguiendo, como si te fueras por caer o golpear. Eso es lo que pasa con la ansiedad, ¿no? Tu cuerpo reacciona a un peligro inminente que en realidad no está sucediendo y cuesta un montón desactivar esa reacción química, ¿no? Del organismo. Y me parece que estuvo bien representado en ese video. Quería decirlo, porque a veces es difícil representar en imágenes algo que te está pasando en la cabeza y que puede llegar a ser muy subjetivo, pero que también tiene que ver con un contexto. Y no es el bloque reflexivo de hoy, pero lo quería decir porque me parece que está bueno. Hola, hola, los escuchamos desde Mendoza. Les mando un abrazo grande, nos dice Sandra Cialone, pero un beso muy grande, cuña, te quiero mucho. Besos a toda la familia, que estén muy bien. Les mando desde acá, mira, muchas energías y buenas ondas para esta semana. Ustedes ya saben, les mando besitos grandes, grandes a toda la familia. E imagino que al Mati y al José, que deben andar por ahí también. Bueno, hoy en el bloque reflexivo son las frases, y te invito a que vos pienses, frases que deberíamos decir un poco más o aprender a decir un poco más, y vos vas a decir, ah, qué tierna pela. Y yo te voy a decir, sí, ojalá, en este caso, siempre, ¿no? Buena onda, pero en este caso no voy a ir por el lado de habitual, quizás, como de frases de tú puedes hacerlo, cálmate o lo que sea, sino no tengo una opinión sobre ese tema. Qué difícil decir eso, ¿no? O sea, no es difícil, pero no nos sale inmediatamente. Cuando no tenemos una opinión sobre algo, es como, no sé, por las dudas decimos algo para rellenar el momento. Más si te agarran así desprevenida, ¿no? Digo, no lo estoy diciendo nunca de una forma de, eso que le pasa a ustedes y a mí no, nada, a mí me pasa todo el tiempo, de pensar o después de darme cuenta y decir, uy, de este tema quizás tendría que haber dicho, no sé, no me preguntes porque no sé o prefiero no hablar. A veces lo hago, es como, pero lo tengo que hacer consciente, es como una práctica. No sabes qué, esto no. O aprender a decir, es todo bien lo que me estás contando, pero sabes que yo no quiero saber. De este tema no. La verdad que no quiero seguir charlando de eso, ¿no? Como que no sé, no quiero saber la vida de nadie. Por ejemplo, otro de los temas, más allá de la opinión. Me parece que a veces está bueno poder decirlo. A veces surgen varias cosas, códigos sociales o cuestiones de respeto, de no querer interrumpir. A veces también va por ahí, ¿no? A la otra persona. O pensar que la otra persona se lo puede llegar a tomar mal, o la vas a incomodar, o por lo que fuere, o porque quizás siempre hablaron de esos temas y pensás que, bueno, si ya toda la vida hablaron de esos temas, ¿por qué ahora le vas a poner el freno? Y porque uno también aprende de sus propios límites y qué cosas te hace bien escuchar o no. Entonces, de repente, poder decirle a alguien más, si tenés confianza, sabes que de estos temas no me gusta hablar, o andás a contárselo a alguien más, o buscar una mejor manera, estaría bueno. Me parece que está bueno aprender a ponerlo en práctica, ¿no? Entonces, no tengo una opinión sobre eso, volviendo al tema, es uno de los ejes complicadísimos de poner en acción inmediatamente. Y hay otras frases que vienen a la misma sintonía, como por ejemplo, y no son mías, voy a citar la psicóloga Marta Novoa. Ella te propone algunas frases que podemos practicar en el día a día. No tengo el suficiente conocimiento como para opinar con responsabilidad sobre un tema tan complejo. Es verdad, a veces los temas nos sobrepasan y tenemos esta costumbre de opinar sobre todo. Siempre hablamos de ese meme, ¿no? Que está pobre, ya me olvidé quién era. Yo creo que ese señor es una persona que realmente posó para la foto, para alguna publicidad, que está así con su taza, con cara de me están forzando a reír, a sonreír, y está con la computadora. Y siempre le ponen algunas frases, el señor meme de internet, y entre esas frases siempre, ¿no? Como me cansé de opinar del mundial. Ahora voy a opinar sobre, no sé, algún otro tema del día, ¿no? Y siempre tenemos una opinión
al parecer formadísima sobre todos los temas y qué difícil se nos hace decir esto. Y en el marco de eso, a veces lo que hay que preguntarnos es si todo lo que pasa por nuestra cabeza es necesario que lo digamos en voz alta. Porque a veces también te puede pasar que una vez que ya lo dijiste es como lo elaboraste mejor y decís, che, tendría que haber usado otra palabra, tendría que haberlo dicho de otra manera o no tendría que haberlo dicho porque sumaba. Creo que eso hay que preguntarnos. Esto que estoy diciendo o que estoy por decir, ¿suma a la situación o lo estoy diciendo porque es algo que tenía cruzado en la cabeza y lo dije? Y capaz que no sumaba nada a nadie. Y al contrario, resta o afecta a la otra persona. Entonces, pensar si tu opinión, tu valiosa opinión sobre el tema, aporta o no, ayuda a la otra persona o no ayuda. Y sobre todo cuando son temas personales. Y esto de la autorreferencia, ¿no? Que a veces ayuda porque por ahí es un ejemplo de decir, bueno, ¿sabes qué? A mí me pasó una situación, no igual porque las situaciones son todas distintas, pero similar, y yo lo resolví haciendo esto, me funcionó. O, ¿sabes qué? Tomé esta decisión, me fue peor, vos no lo hagas, te recomiendo que no lo hagas. Puede pasar, pero si siempre también se desvía lo que le está pasando a otra persona a tu opinión, y bueno, a veces simplemente hay que escuchar, ¿no? Muchas opiniones, al fin y al cabo, dice esta psicóloga Marta Novoa, alivian a quienes la están diciendo, alivian en el sentido de que se sacaron eso que tenían en la mente, rumiando y lo dijeron, pero que en realidad terminan pesando a quienes la reciben porque también terminan, las palabras que decimos afectan a las otras personas y a veces no te das cuenta y la otra persona estuvo, vos te olvidaste ya, lo dijiste por decir, porque lo tenías cruzado, y la otra persona estuvo una semana pensando en lo que le dijiste. ¿Entendés? Entonces hay que tener en cuenta esas cosas. Transmitir nuestra opinión sin tener en cuenta el contexto puede ser complicado. Entonces hay que trabajar en nuestro ego para que opinar no vaya de mi necesidad de tener razón, de demostrar todo lo que sé y sentir que mi voz es importante, sino hablar cuando realmente se puede contribuir y no solo estar interviniendo por intervenir. Y esto también es defender la libertad de expresión, ¿no? Porque es una libertad de expresión responsable. Y cierra la psicóloga diciendo, la libertad de expresión nos da derecho a opinar, pero no nos obliga a hacerlo. Y me parece que está bueno como reflexión. Vos contame qué te parece, qué mirada tenés, si alguna vez pensaste en el tema. Y sobre todo quiero preguntarte qué frases deberíamos decir un poco más. Pueden ser de las buenas, de las malas, de lo que sea, pero ¿qué frase deberíamos decir un poco más? Al 516051 o dejanos en los comentarios que, como te decía hace un ratito, estamos en vivo también en YouTube. Vamos a ir a un tema musical, ya pasaron 35 minutos de la 1 de la tarde, acá estamos con Matecito, Agua, Media Luna y Don Satur. ¿Qué te parece este mediodía en la radio? Excelente. Música y volvemos. Just laughed it off, it was all okay. And we'll all float on, okay. And we'll all float on, okay. And we'll all float on, okay. And we'll all float on anyway. I bet you make you took every last dime with that scam. It was worth it just to learn some slide again. That news comes, don't you worry, when it lands. Good news will work its way to all them plans. We both got fired on exactly the same day. Well, we'll float on, good news is on the way. And we'll all float on, okay. And we'll all float on,
worry, we're all flown on. We're all flown on. La palabra de los protagonistas, en primera persona. Arrancan las entrevistas en Siempre Llegué Tarde. Something funky in here. I think it's the D. Funky D. Give me some of that. Funky D. What? Give me that funky D. Volvemos después de la música, ya 39 minutos de la 1 de la tarde. Contame cómo andás y respondeme esa pregunta. ¿Qué frase deberíamos aprender a decir más? ¿Acá el equipo pensó alguna frase? Brian, Juli, Rodri, tienen tarea. ¿Qué frase deberíamos aprender a decir más seguido? O a decirnos. ¿Qué frase tendríamos que decir un poco más? Es la consigna para participar de nada, del cariño que tenemos. Hablando de participar de cosas, el viernes tenemos sorteo de entradas de teatro, pero después te cuento sobre eso. Estoy viendo que están enchufando un micrófono del otro lado, no te estoy escuchando. Solo hay un efecto de nada. Pero sí, contarte a vos, que estás escuchando la radio. No, ahí ya no se escucha. ¿Estoy o no? Ahí un poco, el estoy se escuchó. ¿Sí o no? Ahora sí. Pero yo creo que decir no sé y perdón. No sé y perdón. Me parece que sí. Igual no son frases, pero No, sí. Recién hablábamos de esto. Una de las frases que, por ejemplo, sugería la psicóloga era, de este tema no tengo información suficiente para opinar. Y me parece que es eso, como el no sé. Es más resumido en de esto no lo sé. No sé. Pregúntale a alguien más. Y el perdón, qué difícil decir perdón. Bueno, vos contame, al 516051. Te voy a cambiar de tema, porque tenemos entrevista y de un temón, porque la productora de contenidos audiovisuales de la UMPA generó una serie documental que se llama Radiografía del Campo Santacruceño. Esta serie documental ya presentó su primer capítulo y te decía cuando arrancamos el programa que, por ejemplo, acá en Río Gallegos se hizo en el marco de la FLIA el primer fin de semana de julio, que este fin de semana se presentó en Calafate y ahora van a lanzar el segundo capítulo el 6 de agosto, justamente esta semana. Y para conocer más detalles ya tengo en línea al realizador audiovisual Pablo Walker, conocido como Poli. ¿Cómo estás? Laura te saluda para Radio Nuevo Día de Río Gallegos. Hola Laura, ¿qué tal? Un gusto. Un gusto y gracias por responder la llamada, porque bueno, es un tema que nos interesa muchísimo, tuvo muy buenas repercusiones, tanto la presentación en la FLIA Río Gallegos como el fin de pasado en el Calafate, y la verdad es que es un contenido de alta calidad, pero quiero que vos lo presentes, cómo surge la idea de realizar radiografía del campo santacruceño. La idea en realidad surge hace 4 años atrás, es una iniciativa de un licenciado en Ciencias Políticas de acá de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Alex Valega. En realidad él vive en San Miguel, que él tiene una cátedra en la UBA que es restauración de la vida rural, es decir, le preocupa el tema de la pérdida de ese tejido social, especialmente en Santa Cruz, que es la pérdida del poblamiento del campo, ¿no? La crisis del poblamiento del campo. Y una de las iniciativas, una de las ideas de él era darle difusión al tema, ¿no? Y se le había ocurrido hacer un libro. Así que como la idea era hacer durante 2 años salidas por la provincia de Santa Cruz, terminamos recorriendo cerca de 20.000 kilómetros, fuimos a 55 estancias y entrevistamos a 90 personas, entrevistas largas, ¿no? Algunas de 1 hora y media. Cuando él me plantea esa idea para hacer el libro, es decir, ir a los lugares específicamente y sacar fotografías, en el caso mío, él me pedía que yo sea el fotógrafo, le digo, ya que vamos a hacer semejante movida, financiada en ese momento por la senadora Tapia, que vive en Puerto San Julián, digamos, el Senado ponía ahí algunos mangos para la cuestión de la movilidad y la logística. Digo, ya que vamos a hacer semejante movida, hagamos una serie de televisión, ¿no? Lo cual terminó convirtiéndose en un proyecto de 7 capítulos, de los cuales están ya terminados 3 y están más o menos preeditados los otros 4. Así que la idea sería probablemente para mediados del año que viene ya tener la serie completa de los 7 capítulos. Bueno, es un trabajo
iba a decir monumental, épico, estaba buscando la palabra porque es difícil, pero necesario de mostrar porque realmente hay cuestiones del campo, de la vida rural, que siguen manteniéndose como hace 100 años, si no me quedo corta, y eso es lo que te quiero consultar en estos 20.000 kilómetros que han recorrido, en estos 2 años de trabajo, ¿cuál es el panorama que se encontraron en el campo de Santa Cruz? Bueno, el panorama es un poco ese, el despoblamiento es una cosa súper crítica, especialmente en lo que se llama la meseta central santacruceña, que abarca casi un 65% de la provincia, principalmente del río Santa Cruz para arriba, la zona ahí donde está Cerro Vanguardia, digamos, esa es la zona cero, digamos, el punto cero de la crisis, como si hubiera caído una bomba atómica. Yo, de hecho, uso como título del capítulo 4, que ese también ya está estrenado, porque en realidad no, todavía los estrenos no van siendo por orden, ¿no? Está terminado el capítulo 1, el capítulo 4 y ahora estrenamos el capítulo 2. Después, cuando esté la serie completa, se va a entender un poco la consecución de un capítulo y otro, ¿no? Pero el capítulo 4 que ya estrenamos en septiembre del año pasado, que aborda principalmente la cuestión del volcán Hudson, ¿no? Y el título del capítulo es el volcán Hudson, el Chernóbil de la meseta central, ¿no? Chernóbil fue la Wow. explosión en el año 86, si no me equivoco, 87 de Sí. la central nuclear en Ucrania, y que dejó una zona devastada que es mucho más chica que la que dejó el volcán Hudson. El Hudson, estamos hablando de prácticamente un 40% del territorio de la provincia de Santa Cruz, que no se volvió a repoblar, digamos, ni de ovejas ni de personas, ¿no? El Hudson fue un poco el tiro, ya venía una situación de crisis por múltiples factores, pero el Hudson fue un poco el tiro de gracia. Y esa zona no se volvió a poblar, ¿no? Así que la serie intenta abordar todos los problemas del campo, que van desde el cuatrerismo, la crisis ecológica, el tema de los precios, y todo eso también atravesado por la historia, ¿no? El capítulo que estrenamos ahora, este 6 de agosto, hacemos un poco un raconto de la historia del poblamiento de Santa Cruz, que curiosamente empieza de abajo para arriba, ¿no? Uno pensaría siempre que el poblamiento de Argentina fue de norte a sur, y en el caso de Santa Cruz fue exactamente al Al revés, ¿no? revés, Se empezó a sí. poblar, claro, primero desde el estrecho hacia arriba. Y bueno, ahí tenemos entrevistas, por ejemplo, con los Fenton, que son ahí de Río Gallegos, el matrimonio Fenton, que está en Monte Dinero. eh, por ejemplo, nos metemos con el tema de los Benetton, que tienen en Santa Cruz la estancia más grande de la Argentina, que es Coronel, ahí cerquita de San Julián. Después nos vamos a la cordillera también, donde hay evidencia de ya compra de capitales chilenos en zona de frontera, lo cual ya está prohibido por la ley todavía vigente, y si finalmente se aprueba esta ley, que yo lamentablemente creo que es probable, va a ser más sencillo todavía para los extranjeros poder acceder a tierras, inclusive en zona de frontera, ¿no? Que es un área altamente crítica. Bueno, justamente, ¿no? El título de este capítulo es Cuando tenga la tierra y se estrena el 6 de agosto, que es una fecha clave, que se está convocando a movilizar en todo el país. Y entonces mi pregunta era la siguiente, si fue adrede la elección de la fecha. Entiendo que esto es algo que venían trabajando de antes, de que se supiera la modificación de la ley de tierras, pero si al ver este panorama decidieron a propósito proyectar o mostrar este capítulo el jueves. No, la verdad que es pura coincidencia, porque yo en este capítulo en particular hace un año que lo estoy editando. Hay mucho trabajo ahí también. Mi compañero Esteban Lewe, que es oriundo de Calafate, se dedican más a la parte de investigación. Entonces, uno para poder presentar datos, digamos, tiene que también chequear las fuentes y verificar esto. Al ser un trabajo documental, tiene la pretensión de resistir el paso del tiempo, ¿no? Esto no es un programa de televisión periodística que por ahí se extingue a la semana, ya dejó de existir. Yo tengo trabajos hechos en 2 documentales hechos en Malvinas, por ejemplo, uno en el 2010, y todavía sigue teniendo vigencia, ¿no? Yo apunto un poco a la permanencia del documental, digamos que hay que ver si soporta la prueba del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, lleva mucho tiempo también la verificación de datos y la investigación y averiguación y demás. Eh, Así que, como te digo, este trabajo venía siendo editado desde hace un año atrás, y justo coincidió que, de hecho, creo que salió a la luz hace un par de meses atrás esta iniciativa del mileísmo de facilitar la extranjerización de las tierras. Entonces yo lo había puesto simplemente como un comentario del conductor, que el mileísmo está
tiene la intención de facilitar la compra de tierras por parte de extranjeros. Y todo se precipitó ahora porque el milismo, por otra parte, consiguió también apoyo de algunos gobernadores, ¿no? Con la técnica de la billetera, del ático y billetera. Yo creo que muchos gobernadores van a terminar ordenando a sus legisladores que voten a favor, lamentablemente. Así que no tenía, de hecho habíamos pedido uno de los salones del Senado para estrenarlo en el Senado, esto te estoy hablando de hace un mes atrás más o menos, así que no sabíamos que se iba a dar esta alineación de planetas, digamos, como se ha dado. Es impresionante realmente porque incluso hasta el horario, ¿no? 5:30 de la tarde, la gente va a estar en la calle a las 5, me Y eso me parece, enteré, me sí. enteré ayer, le comenté a un periodista amigo de Comodoro y me dice, justo va a ser el horario de la marcha. La verdad que no sabía yo, y yo tampoco manejé ni el lugar ni el horario, pero sí, terminó coincidiendo. Pero bueno, el contenido va a quedar, Sí. la idea igual es presentar este capítulo, presentarlo en septiembre en varias localidades de la provincia, y estaría viajando Alex para allá, y la idea es todas aquellas localidades que quieran presentarlo, y vamos a necesitar obviamente colaboración probablemente de las direcciones de cultura de cada municipio o los espacios, digamos, audiovisuales para poder presentarlo con buen sonido y buena calidad de imagen. Y la idea también es que pronto, probablemente no más allá de un mes, ya estén subidos públicamente los 3 capítulos que están terminados, ¿no? Bien, justamente en la jornada de ayer hablábamos con otro colega, con Nica Mancilla, que conduce acá a la mañana. Él fue a ver el primer capítulo en el Museo del Tren y me consultaba, le dije que teníamos esta entrevista y me dice, ya están en YouTube para ver, entonces ahí ya sé que en los próximos meses y esto de hacerlo público es a través de ese canal. En realidad nosotros los contenidos nuestros los subimos en el canal de la productora de contenidos Ujú. de la UMPA, digamos. Yo por otra parte también los contenidos donde yo participo los subo a mi propio canal, pero sí, la idea, yo creo que no más allá de 15 días ya van a estar estos 3 capítulos que están terminados ya van a estar subidos públicamente. Por ahora los estamos haciendo circular de manera privada, inclusive si alguien nos pide, les pasamos el link porque están subidos de manera privada por ahora, ¿no? Pero la idea era cuando ya el cuerpo, digamos, de la serie estuviera un poco más definido, sí empezar a liberarlos. Pero por otro lado, nos parece siempre interesante la presentación en persona, digamos, porque ahí siempre se da una dinámica de charla y diálogo y de ida y vuelta con la gente que es súper interesante. En el afiche del anuncio del estreno de este capítulo, Cuando tenga la Tierra, se ve una imagen ahí en Cabo Vírgenes. Justamente hoy hablaba sobre este lugar histórico que tenemos en la zona y que la necesidad de ponerlo en valor a nivel turístico también, ¿no? Y toda la historia que conlleva. Y pensando en esto que me decías de recaudar los datos, ¿cómo fue esa previa, ¿no? De producir, que no es simplemente, ¿no? Como ir y, bueno, voy a hacer una toma por acá, otra toma por allá y después vemos, sino, imagino esto que decís, de corroborar datos, de leer mucho libro, porque hay cosas escritas, obviamente, muy antiguas también sobre la provincia. ¿Cómo fue la preproducción de la serie documental? Bueno, en principio yo soy un ratón de biblioteca, no tengo ningún Ujú. empacho en reconocerlo, todavía leo libros en papel, digamos. No, en el caso de, digamos, yo tengo bastante material audiovisual producido, pero siempre con guión previo, digamos, de los 2 documentales que tengo hechos en Malvinas. Yo había escrito el guión del documental previamente, y después cuando se hacen las entrevistas uno ya sabe más o menos qué es lo que espera del entrevistado, ¿no? En el caso de esta serie fue exactamente al revés, porque era como agenda abierta, y básicamente Alex hacía las entrevistas para su libro, que el libro está publicado hace un par de años atrás, que se llama Santa Cruz Tierra Adentro, que es un libraco como de 500 páginas, que es una compilación de la historia de estas 90 familias que entrevistamos, ¿no? Pero en el caso digo, como era agenda abierta, después hay que buscar un poco el hilo conductor. Entonces, en el caso de la serie, bueno, sí, recurrir a fuentes documentales, amigos, no sé, de Pablo Bicher ahí de Gallegos, Auso Berría, digamos, toda la gente que está en el palo de la historiografía, con los cuales yo tengo contactos hace un montón de años, nos fueron dando material ahí del Museo también de Gallegos, fotografías, digamos, un montón de gente, de instituciones a las cuales uno va consultando para intentar también validar un poco lo que se está afirmando, ¿no? Porque en principio son afirmaciones bastante severas, digamos, ¿no? Cuando uno habla de esterilización de la tierra, tiene que fundamentar lo que está diciendo, no convertirlo simplemente en una consigna política.
Y en cuanto a todas estas entrevistas que fueron realizando, y entiendo también que es importante el registro, como vos decías, atemporal, en el sentido de que esta es la realidad que estamos viviendo ahora y esta intención que tenés vos de que esto perdure en el tiempo, más allá de la actualidad. Y me imagino 90 familias es un montón para que te abran la puerta de la casa en zona donde no deben recibir siempre visitas, y cuando las reciben de este tipo también es como, bueno, ¿para qué lo van a usar? ¿No? Como esto del uso a veces de los testimonios, como una especie de, el otro día me mencionaban en otra charla, extractivismo empírico, ¿no? Como tomo esto, lo muestro, pero en realidad tiene que ver con hacer historia, o cuál fue el enfoque que le dieron a las entrevistas para que sea, como vos decías, atemporales y poder abarcar más de una sola consigna, una sola temática. Sí, ahí hay en realidad nosotros entrevistamos desde la estancia más grande de la Argentina, que es Coronel, al administrador de Coronel, que está ahí cerquita de San Julián, hasta probablemente una de las estancias más pobres de las 1.300 estancias que tiene la provincia de Santa Cruz, después estancias a las cuales va muy bien, no sé, el caso de Montainero, que está muy bien gestionada, pero aparte está en una zona con campos eh, bien regados por la lluvia, y después situaciones exactamente opuestas ahí cerca de Tres Lagos, una estancia que estaba siendo comida por el médano, por ejemplo, que tenía 20 vacas y que los pumas le habían matado el 50% de las ovejas, o sea, una realidad muy diversa, una demografía muy variada, y una realidad socioeconómica también muy distinta, ¿no? Y en algunos casos se daba esto de alguna desconfianza también que suele ser bastante característica de la gente por lo menos de campo adentro, que es, viste, cuando viene el forastero, un cierto resquemor, y bueno, ahí sí hay que sacar a reducir las artes de la comunicación, que Alex, por otra parte, es muy buen entrevistador, porque digo, se olvida él de la existencia de la cámara, ¿no? Aunque en algunos casos las entrevistas las hicimos con 3 o 4 cámaras, así que había mucho despliegue técnico. Alex realmente es muy bueno en materia de lograr comunicarse con la gente, ¿no? Y lograr que la gente le cuente cosas que por ahí un periodista profesional que no esté tan comprometido, porque si algo tiene él, digamos, se le nota la pasión por el tema, ¿no? Y Alex probablemente sea una de las personas que más conozca la totalidad de la provincia. Él es bonaerense, pero que yo seguramente conoce 5 veces más la provincia de la que la conozco yo, ¿verdad? Y de hecho, bueno, en estos 20.000 kilómetros que recorrimos, fui a lugares donde no había estado nunca, no sé, el lago San Martín ahí en la provincia de Santa Cruz, que es un lugar paradisíaco muy, muy poco conocido, que en el documental se muestra un poco que ahí hay un elemento crítico también de extranjerización de la tierra, el lago Posadas, digamos, lugares así que yo no conocía, y en el rodaje de esta serie tuve la ocasión de conocer, ¿no? Bueno, imagino una experiencia que no te vas a olvidar nunca, y pensaba en esto de que mencionabas de las cámaras. Primero destacar, ¿no? El rol de Alex, porque obviamente el compromiso, él estaba escribiendo un libro, se entiende que tenía mucho interés en realizar estas entrevistas, entonces el toque humano, ¿no? Sí, Estamos él hablando con aparte no personas. tiene. Sí, sí, él es solo universitario, yo creo muy bueno comunicando, pero no tenía experiencia en televisión, ¿no? Entonces, y a veces lo hago hacer cosas como caminar. Él siempre anda en alpargatas y no es un personaje, sino que anda en alpargatas. Es su forma, claro. Claro, y un día yendo a estrenar el capítulo el año pasado, creo que fue a Calafate, en septiembre nos agarró una nevada como de medio metro ahí en la cuesta de Migues, lo cual no es raro. Entonces digo, mira, tenemos que filmar, digo, a vos caminando en la nieve, ¿viste? Salió ahí a caminar en la nieve, el alambrado estaba casi tapado, o sea, le quedaba un hilo visible al alambrado, y el tipo caminando en alpargatas. Y así que eso después que la toma esa después obviamente queda en la presentación, porque es una toma muy surrealista, ¿viste? Todo blanco, directamente no se veía el horizonte. Así que le he hecho hacer cosas insalubres, como es caminar en alpargatas en la nieve, pero eso por otra parte demuestra el apego de él por la causa, ¿no? Bueno, y por último ya, porque enseguida tenemos otra entrevista, pero por último mencionar que esto fue realizado entonces a través de la productora de contenidos de la Universidad Pública que tenemos nacional acá de la Patagonia, la UMPA, la Unidad Académica San Julián. Me parece que es algo para destacar también, porque realmente si lo ven, la calidad que tiene visual, de fotografía, de sonido, es muy alta, digo, nada que envidiar a otras producciones. Bueno, yo tengo hecho dos trabajos con financiamiento del Inca, digamos, gané sendos concursos precisamente con 2 documentales hechos en Malvinas y sobre la temática de Malvinas, y en ese momento estaban hechos para
encajar, digamos, dentro de la normativa de Canal Encuentro. O sea, que son criterios, viste, de televisión profesional, así que la cuestión sí del cuidado de imagen y sonido es súper súper crítica. Y sí, bueno, hay que destacar que pese al desfinanciamiento y al estrangulamiento presupuestario que impone el mileísmo sobre las universidades públicas, seguimos produciendo, ¿no? Con lo que queda, seguimos produciendo. Bueno, recordemos entonces que se estrena este jueves en Buenos Aires, en principio el segundo capítulo de Radiografía del Campo Santacruceño, una serie documental realizada en la provincia y que esperemos pronto se estrene también por los municipios de Santa Cruz y también muy pronto nos decía en el canal de YouTube de la universidad. Poli, te agradezco muchísimo tu tiempo, muy claro, seguramente da para charlar más, pero bueno, a medida que vayan saliendo los capítulos, si querés volvemos a charlar. Bueno, un gusto y muchísimas gracias por el espacio. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Pablo Walker es realizador, vive en San Julián, trabaja para la productora de contenidos de la universidad, es, como te digo, realizador audiovisual, ha hecho este trabajo, recorrido 20.000 kilómetros en la provincia de Santa Cruz, visitando lugares que ni él mismo, siendo de aquí de la provincia, conocía, junto con Alex, que es quien además escribió un libro y sobre esta temática, y están presentando una serie documental que, como te digo, le ha ido muy bien en sus presentaciones, y este jueves, casualmente, el día que se trata la ley de tierras, se va a presentar este segundo capítulo, ¿no? Y me parece llamativo, él nos decía, la verdad que no lo hicimos a propósito, se dio así. Y justo coincidieron las temáticas. Leo algunos mensajes que nos llegaron en el canal de YouTube. Qué interesante, gracias por la entrevista, nos dice Catalina, que nos escucha desde Chaltén, un beso muy grande. Y otro de los las usuarias, Loop Creativo, nos dice, gente, dejen de pensar tanto en el mileísmo. Desgraciadamente tenemos perdida esa batalla. Veamos lo más cercano. El municipio se lo está robando completo y nadie hace nada, dice uno de los comentarios. A mí me parece, bueno, gracias por el mensaje. Siempre decimos, está bueno que nos escribamos y escuchemos las diversas opiniones. Me parece que no está. Yo no doy por perdida la batalla. Recién también, no, bueno, medio en la entrevista nos decía eso también Poli. Lamentablemente se va a probar. Para mí las batallas perdidas, no, en realidad, o sea, estamos hablando de que están vendiendo la Patagonia. ¿No? A nivel nacional la gente está diciendo no vendan la Argentina, pero no vendan la Patagonia, es otro de los lemas, y nosotros vivimos acá. Entonces, ¿cómo viviendo en este lugar que sabemos todo lo que tenemos, no lo vamos a defender? Me parece que es necesario y eso repercute en todos los sentidos, a nivel internacional, a nivel nacional, regional, provincial y local, por supuesto también, ¿no? Obviamente hay que defender y denunciar todo lo que sea que haya que denunciar en todos los niveles. Lo que quiero decir es que una cosa no quita la otra. Salir a defender estas cuestiones que tienen que ver con políticas nacionales no quita que no salgamos a defender también lo local y las veces que hemos hablado del mantenimiento de las calles o las inundaciones. De hecho, hoy arranqué el programa diciendo en Río Gallegos hay un montón de familias que con las lluvias tienen agua dentro de las casas. Digo, así como suceden cosas a nivel local. O podemos hablar también de lo que está sucediendo con los despidos por cierre de comercios de nuestra ciudad. Podemos hablar también y denunciar lo que pasa a nivel nacional y me parece que no solo podemos, sino que es necesario. Gracias, reitero, por el mensaje, porque esto ayuda al debate y a ir construyendo y escuchando opiniones. 2 minutos de las 2 de la tarde. Contame vos qué haces al 516051. Música y volvemos. Ayer estaba volando, hoy me estoy cayendo. Antes estaba muerta por mí, mira cómo pasa el tiempo. El sábado en Hollywood, el lunes bajé para el pueblo. Y todo lo que perdí recién ahora lo estoy sintiendo. Lo que me gusta mucho los culos, y mi cerebro es muy peligroso. Para curarme de esta locura, voy a hacerme religioso. Como Juan. Y ahora me siento como Pichi, que me enloquece ser famoso. Yo quisiera ser un hit y que me pegue bien el porro. Algún día vas a entender que llevo una vida loca, pero todo lo que temen, baby, no es poca cosa. Algún día vas a entender que llevo una vida loca, pero todo lo que temen, baby, no es poca cosa. Debería estar ahí, pero no. Juré que te haría feliz, pero no.
vida, perdí el amor de mi vida. Esa última despedida me rompió el corazón, baby. Y me siento un gil, pensando en las cosas que te prometí. Que esta no creo que pueda salir. Alguien que me traiga un ribotil, que drama. Te cambié por fama. Y por esta vida loca yo me quedé sin nada. Algún día vas a entender que llevo una vida loca, pero todo lo que te amé, baby, no es poca cosa. Algún día vas a entender que llevo una vida loca, pero todo lo que te amé, baby, no es poca cosa. Algún día vas a entender que llevo una vida loca, pero todo lo que te amé, baby, no es poca cosa. Algún día vas a entender que llevo una vida loca, pero todo lo que te amé, baby, no es poca cosa. Muchas gracias. La palabra de los protagonistas, en primera persona. Arrancan las entrevistas en Siempre Llegué Tarde. Yana kulutina, bade jugu ye kulutina, ni kumana kanamani, ni demena korofoli, alamana momi yewa motese. Seis minutos pasaron de las 2 de la tarde, volvemos después de la música. Segunda hora de programa. Recordá que hasta las 3 de la tarde estamos en vivo haciendo Siempre Llegué Tarde por la Radio Nuevo Día, la radio de la COPE, la 100.9 y en streaming el diario Nuevo Día. Y si estás en el streaming, estás viendo que tengo invitados, invitadas en el estudio de la radio. Está Gabriela Luque y Ariel Dileo. Bienvenidos. ¿Cómo están? Bien. Bueno, nosotros agradecemos la bienvenida. Buenas tardes para toda la audiencia de Nuevo Día y de Siempre Llega Tarde. ¿Viste? Que lo podría aplicar a mí misma, te aviso, así que me siento identificada totalmente. Por supuesto, una alegría estar acá, porque todo lo que nos permita mayor comunicación con quienes leen o quieren acercarse a una revista, bueno, lo mejor. Bueno, yo feliz de que hayan venido hasta el estudio de la radio. Siempre es mejor en persona, poder charlar, poder vernos, conocernos las caras y de los que están detrás de los eventos o producciones artísticas en Río Gallegos. En este programa tratamos siempre de difundir la movida cultural y las revistas es algo poco común, me ha tocado poco. Este mes, justo en julio, hablé con una editorial independiente, que también le decía, hablo mucho con escritores y poco con editoriales, y me parece interesante. Hay pocas revistas, hay pocas editoriales. Esta revista se llama Último Viernes. ¿Me quieren contar, no sé quién de los dos, la historia de cómo surge? Bueno, primero que nada, buenas tardes, que al final no dije buenas tardes a la audiencia y a vos. Revista Último Viernes es una revista digital mensual. El último viernes de cada mes sale. Acabamos de cumplir en el mes de junio el año de existencia y
el viernes pasado publicamos el número 12. Em, es una revista de ámbito literario y cultural y de alguna manera es la continuación, es la gente que hacíamos La Rama impresa, que bueno, las circunstancias económicas complicaron mucho la existencia y terminamos decidiendo pasarnos a lo digital, pero sin perder el espíritu de revista. Entonces, producimos las notas, las preparamos a todas y todas juntas las publicamos el último viernes de cada mes. Perfecto. Y Gaby, ¿querés contarme qué era La Rama para las personas que están escuchando Mira, y se están es enterando? interesante porque también esto nos ha obligado, nosotros venimos del mundo analógico, como se verá ahora, así que para nosotros también fue un aprendizaje la cuestión digital, es y sigue siendo, lo cual está muy bueno, digamos, yo lo veo en relación con mi laburo concreto, que es la universidad, ¿no? Concretamente, y la dirección de Claro. la Escuela de Letras y lo que manejo de la gente de comunicación social, entonces me parece que este ayornarse no solo ha tenido que ver con la cuestión de los costos, que son reales, no solo los costos de impresión, sino los costos, lo que estamos lejos. Y entonces, sobre Sí. todo la distribución es lo que más se nos complicaba, ¿no? Entonces, en realidad, esto, digamos, La Rama originalmente fue un proyecto que también estamos de cumpleaños, porque en realidad La Rama no es que desapareció, en todo caso discontinuamos y nos convertimos en otra revista que nació ya de manera digital. La Rama se presentó ante el público justamente en junio del 2019, así que andamos por el 7º año. Muy bien. Parece que siempre andamos en el mes de junio. Y entonces, Algo tiene el invierno que invita a crear cosas, sin ¿no? sin duda, sí, sí. Entonces, cuando La Rama nació, como bien decía Ariel, el objetivo fue acercar los escritores que hay esparcidos, desperdigados por toda Santa Cruz, porque nació, digamos, centrándose en Santa Cruz, con los lectores que también están desperdigados. Sí. ¿Sí? Entonces, nosotros buscábamos ser ese puente de acercamiento, sin resignar la calidad en todo sentido. La revista La Rama ha sido una revista que realmente ha sido muy bien considerada, no solo dentro de Santa Cruz, sino que ha andado por otras provincias de Patagonia y yo incluso la he llevado a congresos de literatura a nivel nacional. Entonces, nosotros cuando pasamos a lo digital, que estuvimos como 3-4 meses discutiendo qué hacíamos y sabíamos que no iba a ser La Rama digital porque tenía que ser algo distinto, porque Pero- ya La Rama existía. Claro, pero ahí me meto yo, ¿no? Con la pregunta. Podrían haber dicho, La Rama ahora es digital, ¿no? Hay una elección ahí de decir, voy a crear algo nuevo. Porque pasamos, bueno, Al ser justamente, mensual. pasamos a ser Por el formato, mensual. claro. La idea de algo nuevo tenía que ver con ofrecer algo más, de un acercamiento mayor a los lectores, tanto a los existentes como a los potenciales, y además porque nosotros tenemos muchos contactos a nivel de toda Patagonia, de escritores, escritoras, poetas, editores, ¿sí? Gestores culturales, y nosotros ya en el número 10, que fue el último número impreso de La Rama en agosto del 25, Sí. en agosto del 24, siempre le sumo un Agosto año, en del agosto del 24 ya teníamos una revista, o sea, revista libro como bien se llama La Rama, una revista que contenía material de toda Patagonia. Entonces, este fue el salto posterior. Y sí, la importancia de poder salir el último viernes, que es muchísimo más engorroso, sinceramente, porque estamos todo el mes produciendo, ¿sí? Y cuando está terminando y acabamos de presentar la revista, Ariel la acaba de colgar, ya estamos en el otro Sí. número. Y sí. Pero, por otro lado, también nos permite un diálogo permanente. Eso es lo que nos gusta. Y Una mostrar, continuidad. sí, eso, mostrar también lo nuevo, lo contemporáneo, ¿no? ¿Qué contenido tiene Último Viernes? Mira, como toda revista, está organizada en secciones. Ujú. Tiene las secciones que son básicas para nosotros, que son nuestra vidriera, que son narrativa, poesía y galería, y que abarcan respectivamente un narrador, 2 narradores por número, tratamos que sea uno de Santa Cruz y uno de otra provincia patagónica. Poesía, que es una sección que la selección la hace Jorge Curinao y que hace arma un corpus de un poeta en particular y va rotando de provincias recorriendo toda la Patagonia. Qué lindo.
Y galería, se va a lo visual. Ahí han aparecido fotógrafos también de toda Patagonia, fotógrafos, pintores, muestras, Ilustradores. muestras de los museos de Minicelli Qué lindo, o claro. de las muestras que aparecen en Fundación Fundacruz. Fundacruz, sí. Esos son nuestra vidriera, nuestra muestra de lo que se produce. Claro, y eso Y había después nacido ya con la rama, los teníamos. ya lo teníamos. Fue creciendo, pero lo teníamos. Eso está desde el Sí, origen, digamos. como el formato. El En cuanto a la mostrar, estructura, el claro. mostrar, el ser vidriera de lo que se produce en la región. Y después está hay secciones que fluctúan en función de los colaboradores, pero hay ensayos, hay entrevistas donde también entrevistamos a gente que no está básicamente en la literatura, sino teatro, también artes Música. plásticas, música, edición, fotografía, historietas. Me parece re interesante que lo digan, porque hay mucha gente que por ahí tiene como esta mirada de no, es una revista de que escribe gente que sabe, ¿no? Que sabe de cómo editar una revista, que viene del mundo de las letras o de la academia, y te da ese miedito de, por la duda ni pregunto, pero en realidad es abierta, o ese era el estilo de la rama, digo, está bien hecha, es una producción de alta calidad, por eso también la ha llevado a congresos y demás, pero que es abierta, o eso se ve desde afuera, y ustedes ahora me lo dirán, a recibir. Está pensada para sí. todo el público. No es una revista académica, eso es lo primero, Claro. digamos. Si bien alguno, bueno, yo puntualmente es imposible que me pueda desligar del mundo académico porque pertenezco al mundo De ahí, académico. claro. Es así, pero justamente si hay algo que me enseñó el mundo académico y que agradezco, es que nosotros tenemos una pata muy fuerte que se llama la extensión. Y eso sí o sí te lleva a poder dialogar con todos. Entonces, no es una revista académica, pero sí es una revista con enorme calidad y que tiene a veces puntos en común en cuanto a cómo se edita. Eso es lo quisimos cuidar siempre, en la edición papel y en la edición digital. Hoy por hoy las revistas digitales es la amplia mayoría, vamos a decir la verdad. Pero no por eso hay que descuidar, digamos, ni la parte de la estructura propiamente dicha, ni la escritura, ¿sí? De los artículos. A nosotros nos enorgullece que el material que aparece en la revista es un material original, es propio. Si nosotros hablamos con los autores que nos interesan o porque en algún momento vimos algo que nos llamó la atención, alguna publicación, hablamos, les proponemos. Hay otras secciones, además de las centrales de las que habló Ariel y que sí que nos identifican. Hay otras secciones, por ejemplo, en primera persona, ¿sí? Que es una que abrimos el año pasado, apenas comenzamos, donde algún artista en sentido amplio, sea escritor, sea artista visual, sea quien sea, habla de algún tema en particular o cómo fue desarrollándose su carrera en el campo de la escritura o sobre una publicación puntual. También tenemos abierto exactamente lo que vos decías, Laura. Tenemos abierto a aquellos que son nuevos, ¿sí? Y que quisieran dar a conocerse a través de algunas hojas, algunas páginas, ¿sí? Y esa parte también es muy importante porque eso ya había aparecido en la rama, pero lo digital, ¿qué es lo que nos permite? La inmediatez. Inmediato y que circule. Exacto. Sí, se llama Primeras Letras y es un espacio abierto para quien no ha publicado nunca, que tenga la oportunidad de mostrarse al gran público y de pensar que su escrito va a llegar a gente que desconoce. Eso es hermoso. Hermoso que suceda y que lo hayan pensado así. Es que bueno, la revista también permite esa amplitud, ¿no? Encontrando el marco, encontrando la manera, se puede dar cabida a muchas vertientes de lo cultural y de lo literario. La otra cuestión que, bueno, que hay otras secciones, digamos, más que ensayo, en realidad lo que tenemos son crónicas porque tratamos de cubrir presentaciones que se han hecho a lo largo del mes,
¿sí? A veces son de Río Gallegos, pero otras veces hemos tenido de Caleta, de Bariloche, ¿sí? Entre este número y el próximo tendremos de Sarmiento, digamos, hay De la actividades isla culturales también. de Tierra del Fuego, también hemos tenido presentaciones de libre poesía y ahí siempre tratamos de buscar, si no es alguien que ya haya colaborado anteriormente, tratamos de buscar nuevos nombres, porque también para mostrar la amplitud que tiene toda la Patagonia. Por otro lado, Patagonia Norte, Patagonia Andina, Patagonia Sur, estamos todos muy lejos, así que si no Muy. tiramos los Mm. hilos para juntarnos, cada vez sería más difícil. Y por supuesto que esto, digamos, tiene su pequeño espacio de recreo, el meme literario que por ahí ¿Tienen nos dicen, memes? tenemos un Ah, me meme que encanta. Un meme cierra, literaria que cierra la revista, que cierra la siempre que es un revista. bocadillo generalmente gráfico, que recolectamos de la red, siempre con mención de artista, mención de dónde se sacó, y con mucho respeto a quien lo creó por primera vez, ¿no? Claro. Igual alguno hay que es de todos. Por ejemplo, hay uno que es de un tapial de, ¿cómo es que se llama? Hay un movimiento poético, creo, o algo así, que anda por Sí. todos lados. Sí, Hay acción una poética. acción poética. poética. Mural, Bueno, sí, tengo sí. uno de Punta Arenas, de Chile, que es un tapial que le saqué la foto porque me pareció buenísimo y está también. Es muy contemporáneo también eso. Vos, Ariel, te dedicás más a la parte del diseño de la revista. Básicamente yo soy Sí. editor, mi almita es director de revista, pero siempre trabajé en diseño gráfico. Te vuelven loco con los contenidos y la cantidad de palabras. Yo siempre No. admiro el trabajo de los diseñadores porque hay que estar. Tenemos, No. tenemos las pautas que se las La pasamos. cantidad de palabras me volvía loco cuando estábamos en la impresa, La porque impresa. ahí el Claro. espacio es finito. Claro, tenés Acá que no. contar. Acá te podés darte. Acá siempre se puede rolear un poquito para abajo. Ah, bien, podés extender. Pero la idea es como seguir una estructura, ¿no? De la revista. Mira, nosotros no tratamos de esquivarle lo que definimos cuando arrancamos con la revista y cuando decidimos meternos en el mundo digital, es buscar la manera de esquivar la gran contra que tiene lo digital, que es lo efímero. Claro. Y que hay tanta información dando vuelta además. Claro. Entonces, la manera de encarar la revista es de la pausa. Es una revista para quienes gusta de leer, nuestro público gusta de leer. Entonces, y le damos la posibilidad de que lo lea cuando quiera, cuando esté tranquilo. Entonces, esa es la manera de esquivar lo efímero. Y también esquivábamos las leyes del marketing de redes y demás, que tratamos de no aplicarlas porque la mayoría me parecen invasivas o demás. Y eso de que se escribe, para las redes hay que escribir corto. Sí, es un tema. Es verdad para TikTok. Así también dura. Es Sí, tan corto obvio. que así también dura. Así lo pasaste al siguiente. Sí. Muchos autores cuando me mandan algún texto, que yo dice, es demasiado largo, le digo, no. Si el texto se sostiene, Claro. si el texto se sostiene, nunca es largo. Si te engancha para leerlo, nunca es largo. Lo que va a pasar es que va a leer eso y después otro día va a volver a leer otro. Pero tenía tiempo, como decís vos. Esa es la Claro. ventaja. La pausa. Tenemos un mes, digamos, para poder desarrollar la lectura. De hecho, aún la revista papel, uno no lee la revista toda seguida, ni mucho menos. ¿La tenés ahí en la biblioteca? O La revista sí, en típicamente la cómoda, está arriba de la ¿viste? mesa Sí. y Sí. se ojea cada tanto. Vos Sí. decidís lo que haces. A ver, yo soy la jefa de redacción de la revista, la parte literaria en términos generales está a mi cargo en el sentido de cuestiones de contenido. Diseño y edición es Ariel, al que además le debemos el origen de esta revista, ¿no? Le debemos el origen de la rama porque fue una idea de Ariel y yo creo que eso hay que valorarlo y muchísimo. No hay revistas literarias en este momento en la Patagonia, por eso es que nosotros hablamos de la revista editada en Patagonia. ¿No hay en toda la Patagonia? No hay hasta donde Hasta donde nosotros conozcamos. sabemos que Wow. sean específicamente literarias. Sí hay
Hay Otras. muchos blogs donde entran comentarios literarios, Pero no queríamos blog pero tampoco, ¿eh? revista, No No, queríamos blog. revista blog. como revista no. Queríamos revistas, sí, las hay en otros lugares del país, no tantas digitales, pero hay algunas revistas importantes en otros lugares del país. Por supuesto que a todas las miramos, pero en realidad abrevamos en cuestiones que tienen que ver con nuestra propia experiencia. em, que tienen que ver con alguna, a ver, acá en Santa Cruz existió Ventana Abierta. Ventana Abierta era una revista de interés general, podríamos decirlo así, que tenía un peso en lo cultural, pero también en lo educativo específicamente. Pero bueno, Ventana Abierta tenía notas de Carlos Besoaín. Y esas notas o entrevistas, por ejemplo, que también las hacía Carlos, pero a distintos, qué sé yo, actores, todo eso. Entonces, digamos, ahí había como un germen. Esa revista tuvo, no sé, 5 años salió más o menos, salió mucho. Sí, algo así. Y bueno, yo siempre digo que para mí fue importante conocerla y creo que para muchos de nosotros. Pero no hay en estos momentos. Blogs existieron y existirán siempre, más allá de la discusión, cuánto los vemos. Yo la verdad que en lo personal a mí no me llaman la atención los blogs a esta altura. En algún momento no. sí lo fueron, pero ahora la verdad que no. Pero la revista lo que nos permite es mantener la calidad, digamos, visualmente la revista llama la atención y eso nos interesa y mucho. Y además el hecho de que cada nota, o sea, cuando se presenta la revista el último viernes, entre las 9 y las 10 de la mañana más o menos que aparece la revista ya está completa. ¿Sí? Quiere decir que vos podés abrirla y podés mirar todo lo que hay. Empezarás a leer por donde quieras. ¿Y ¿sí? cómo accedo a la revista? ¿Dónde se consigue? La gente que está escuchando dice, me encanta todo lo que Bueno, dicen y ahora ¿cómo hago? Es una página web, es Último Viernes con acento, todo junto, ultimoviernes.com. Listo. Ah, más simple, me encanta que sea así. Sí. Que no Simple. sea barra. Sencillito. No, porque decidimos arrancar con una página propia, con Bien. dominio propio y todo. Por eso remarco Último Viernes con acento, porque el dominio, cuando vamos a comprar el dominio, Sí, que ese es otro trámite, le digo a la gente que es complicado de hacer a sí, veces. Último Viernes no existía, estaba ya tomado. Claro. Pero no te llevaba a ningún lado. Estaba comprado y la página había dejado de tener No. función. Pero me doy cuenta que Último Viernes estaba, se ve que era de otra época, estaba sin acento. Claro, que no te permitía antes acento Entonces la ñ. pruebo, nada. Exactamente, no te permite Claro. pruebo con acento y ahí veo que perfecto, me cabía el dominio, así que compré ultimoviernes.com y .com.ar. Que por Listo. no generar confusión no lo publicitamos, pero también es posible. Está. Y estamos en las redes, digamos, tenemos Facebook, Y después tenemos nuestro Instagram, Facebook, nuestro Instagram, tenemos correo, Último por Viernes. supuesto. La Rama sigue teniendo su página también, por supuesto. Y tratamos de, más allá de que la revista aparezca una vez al mes, se van a encontrar todas las semanas con algún aviso nuestro, por un lado. Todos los Bien. viernes un aviso. Bien. Siempre hay un aviso. ¿sí? En las redes. En las redes. En Bien. las redes. En Facebook y en Y Instagram. en Instagram. Pero la idea entonces es que en todo el mes la gente vaya enviando material, por ejemplo, ¿no? O ustedes la convocan. ¿Cómo es eso? ¿Ustedes convocan o...? En Nosotros general ya vamos convocamos. viendo, Nosotros en general convocamos. Pero ¿qué pasa? Muchas veces esa convocatoria tiene que ver con alguien que nos escribió y dijo, me interesa. Claro. Bien. Entonces vamos ahí porque, digamos, de acá, de acá hasta fin de año ya más o menos sabemos cuáles van a ser las notas centrales. A lo que ya hemos nombrado le agregamos entrevistas. A veces la gente prefiere una entrevista. Eso también depende, un poco lo pactamos así. Tenemos, bueno, ya habló Ariel de la parte de narrativa, son 2 cuentos normalmente. Este mes son 2 de santacruceños, ¿sí? O sea, 2 de literatura de Santa Cruz. Uno de Sebastián Grimberg, que vive en Calafate, es un gran narrador. Y el otro de Gabriel Zúñigo, que es de Pico Truncado, vive en Buenos Aires, es un gran periodista y un gran narrador. Digamos, otras veces es alguien de Santa Cruz y alguien de otra provincia. Y por otro lado, además, tenemos una sección que casi como que se está convirtiendo en fija, que son los periplos, son como crónicas de viajes relacionados con la literatura, pero crónicas de viajes por otros lugares del mundo, de la profesora Patricia Sampaoli, que es una gran escritora de Caleta Olivia y también colega universitaria. Entonces, vamos viendo que se nos han ido sumando muchas cuestiones. Y además, algo que yo quiero destacar, desde un primer momento
ya desde la rama, es muy importante para nosotros las reseñas. Porque para hablar de campo literario necesitas que exista crítica. Si no hay crítica en cualquiera de las artes, esto Sí. lo ves cuando hablan los chicos de música y todo lo demás. Si Todos, no hay sí. crítica, la gente de plástica también plantea lo mismo. Si no hay crítica, no podés crecer. Así como yo celebro que haya algunas editoriales que se hayan animado en Santa Cruz, pienso en Luis Ferraras y en Ferra, por ejemplo, pero también tiene que crecer el tema de la crítica y de una crítica que sí tiene que ser académica, porque la crítica intuitiva la hacemos todos. A ver, cualquiera de nosotros lee, escucha música y dice me gusta ¿Me o no me gusta o no gusta, me gusta? Claro. pero ahí eso solo no permite crecimiento. Y ese diálogo, ahí es donde también a nosotros nos parece importante. Por supuesto que como es una revista que la hacemos porque nos gusta muchísimo y de manera independiente, entonces no tenemos compromiso con nadie, tenemos la libertad de leer lo que nos gusta y ponerlo. Y eso Y también es muy elegir. bueno, eso es muy bueno. Elegir. Podemos elegir. Podemos elegir. Si alguien está escuchando y quiere contactarse a través de las redes, o me decías que hay un correo, pero no lo mencionamos. Hola@ultimoviernes.com. Hola. Hola. Ajá. Hola@ultimoviernes.com. Bien, por ahí para enviar material, porque Sí. es cierto que hay muchísimo Y material. figura, Sí. abajo de cada nota figura. Sí, sí. Cualquier perfecto. comentario, sugerencia, colaboración, eso está en todas las páginas. Bien, fácil acceso, buenísimo. Iba a decir, hay mucha producción, ha crecido, en realidad siempre hubo y se sostuvo, creo que es eso, y no se dejó tampoco en muchos casos el papel. De hecho, cada tanto, o cada todas las semanas entrevisto a alguien que Sí. está por publicar o publicó o se va a presentar ahora que hay ferias del libro Sí. en los municipios, próximamente acá en Río Gallegos también, y se habla mucho del tema de la publicación, y ustedes pasaron a lo digital, entonces me parece interesante eso, ¿no? Hicieron al revés. Mucha gente que nunca había publicado está eligiendo el libro papel, y ustedes que venían de la revista papel a lo digital. Es que, bueno, uno de los motivos de ser, por no decir que el básico, de la revista es eso, como dijo ella, ser puente entre el que escribe y el que lee. Acá, una persona que escribe no tiene más remedio, si quiere llegar a los demás, la mayoría de las veces no tiene más remedio que juntar un cuerpo suficiente para llenar un libro y la plata suficiente para imprimirlo y salir a Eso, lo económico. repartirlo. Claro. Es eso. Con el defecto de que en general, sobre todo cuando se empieza, uno puede llenar un libro, pero el material no tiene toda la misma calidad. Tiene a lo mejor un par de cuentos buenos, otros 2 que acompañan y el resto que rellenan nada más. Entonces lo que muestra es una cosa de poca calidad y que igual le costó carísimo. Claro, y costó también hacerlo. Totalmente, sí, Sí. sí, todo En un trabajo cambio, hacer. la idea es que la rama abra una ventanita por donde puede mostrar el mejor cuento que tiene y de paso ir fogueándose y entusiasmándose para seguir puliendo su trabajo. ¿eh? Y ya tener un nombre que empieza a ser mirado por otras personas. Eso es muy importante para el crecimiento de un artista. No es lo mismo trabajar para vos y creer que ya está, esto es lo mejor que he hecho en mi vida y compararte con otros, digamos. No es lo mismo. Compararte con esta mirada crítica de crecer, Compararte digamos, para ¿no? mejorar. Claro. Bueno, invitamos a la gente que lea y que después nos devuelva, nos haga devoluciones, ¿no? Y a ustedes, por supuesto, que son los Totalmente, las creadores. redes sirven para eso también, Sí. para las devoluciones. Nosotros tenemos muy buenas Yo quería devoluciones decirte de algo. de todo Patagonia, incluyendo a nombres que son muy importantes. Porque por eso es que nosotros no... A ver, voy a decir algo que sí lo digo como especialista. Yo tengo cuidado con hablar de literatura regional y de literatura patagónica. Somos literatura argentina, que yo sepa pertenecemos a un solo país. Lo que pasa es que muchas veces se confunde lo argentino con lo de Buenos Aires o con lo porteño. En realidad es la literatura argentina. De calidad, nosotros apuntamos a eso. Hay de todo, porque la gente cuando empieza más vale que está haciendo un trayecto y es lógico. Por supuesto que hablamos de Patagonia porque pertenecemos a la región patagónica, pero nos hemos dado el lujo, sinceramente, de publicar a grandes escritores de Patagonia. Y la verdad que la devolución, incluso gente que es mayor, por lo tanto no está acostumbrada a lo digital, la devolución que hemos recibido realmente es muy buena.
Eso también es importante porque también nos llena de orgullo. Que no solo podamos ser el puente para la gente más nuevita, más joven, que necesita, o la más nueva en publicar, que no necesariamente tiene por qué ser joven, Claro, que exacto. necesita ese espacio, pero también gente que es súper consagrada. Nos pasó con Graciela Cross, la poeta que vive en Bariloche, o también nos ha Con pasado Moisés. con Juan Carlos Moisés, que es un gran escritor de Sarmiento, que ahora vive en el NOA, y que son escritores que tienen cualquier cantidad de publicaciones, ¿viste? O sea, trayectorias de 30, 40 años de libro, y bueno, y han aceptado y contentísimos además. Así que eso nos llena de orgullo, porque también habla de todo lo que se hace en Santa Cruz y en Gallegos. Eso también me parece Bien, importante. ponernos en el mapa, ¿no? De las Exacto. producciones. Ariel, ¿querías decir algo más? Sí, quería destacar dos numeritos que siempre destaco y que a mí me parecen importantes. Llevamos en el año de último viernes, llevamos 150 artículos. Como había dicho Gaby, artículos propios, escritos especialmente para la revista, nada de copy-pega, nada de levantar de otros medios, o cedidos especialmente para ser publicados por la revista, por sus autores. Y llegamos a los 86 colaboradores. Wow. De todas las provincias hay por lo menos 2 o 3 representantes de cada provincia de Patagonia. Importante hablar de números, porque ahí me dice el impacto real Exacto, es y necesario. el trabajo real. Y a eso también nos ayudan las redes, ¿eh? Porque después vos ves la devolución, ves las visualizaciones. Bueno, Sirve sí, mucho. hoy en día hay mucha estadística. Hoy lo necesitas, pero te viene bien. Sí, Porque obvio. vas midiendo qué está ¿Este es el pasando camino o este y no qué es el tipo de camino? notas. Y, sí, nos Bien. sirve muchísimo. Gabriela, Ariel, gracias. Gracias por venir hasta los estudios. Gracias a No, vos por- muchísimas gracias a vos, Laura. Muchísimas gracias a Nuevo Día por permitirnos este acercamiento. Y la verdad que sí, todos formamos parte de una misma red. Así que eso es importante. Gracias. Último viernes con acento en la u.com. Ingresás y podés leer la revista. Los últimos viernes de cada mes publican un número nuevo. ¿Vos la conocías? Contame al 516051. Deja tu comentario también en streaming. Hasta las 15 hacemos siempre Llegué Tarde. Ella espera para irse cuando menos te lo esperes. Nunca quiso lastimarte, solo cuidarte, tal vez dejarte ser y sentir todo lo que le hace bien, dejar lo oscuro de lado, lo tóxico y lo que no suma sin dar ni una gota de amor. Su distancia ineludible que te abraza al respirar, no le importa lo que deja atrás, todo sirve para transformarse y sentir todo lo que le hace bien, dejar lo oscuro de lado, lo tóxico y lo que no suma sin dar ni un